el manejo de datos a nuestros programas PL/SQL. Para ello vamos a definir una consulta SQL en un nuevo archivo SQL y después de eso vamos a ver cómo lo involucramos a la base de datos. Vamos a consultar de la tabla de empleados el código del empleado, su nombre y su fecha de contratación. O incluso vamos a calcular cuál es la edad de este empleado, que lo hacemos utilizando el sysdate menos la fecha de contratación, esto dividido entre 365 días que tiene un año, y truncando este valor a 0 valores decimales, de manera de que nos dé una fecha, una edad exacta, o sea, no valores decimales de la fecha. Esto lo traemos de la tabla de empleados. Vamos a verificar que esta consulta realmente nos funcione, de manera que en el momento que la queramos involucrar al programa PL/SQL realmente nos esté trayendo datos. Una vez verificamos que esta consulta nos funciona, vamos a involucrarla a nuestro programa que estamos trabajando. Vamos a hacerlo después del loop y vamos a involucrarlo en un nuevo bloque PL/SQL dentro del que ya tenemos. Esto se puede hacer ya que en un programa PL/SQL puedo tener múltiples bloques PL/SQL. A este bloque PL/SQL vamos a generarle una cláusula de exception en la cual, si por alguna circunstancia sucede algo al hacer la consulta que hemos verificado, sucede algo, pues podamos definirla. Vamos a definir unas variables para traer la información de manera de que estos datos que estamos consultando de la base de datos puedan ser cargados dentro del programa. Para ello vamos a ir a la cláusula de declare, vamos a definir unas variables que las vamos a hacer de una forma muy particular. Vamos a definir un campo que lo vamos a llamar código y vamos a definir que el código es, como está en la tabla de empleados, el campo EBNO porcentaje type. ¿Esto qué hace? Define la variable en el programa como está definido en la base de datos. Esto nos asegura que en el momento de pasar información de la base de datos al programa, lo va a pasar sobre variables del mismo tipo. Vamos a definir otra variable que la vamos a llamar nombre, como está en la base de datos el campo name. Miren que le podemos colocar cualquier nombre que queramos. Vamos a colocarle fecha contratación, como está en la tabla de empleados, el campo hire date, porcentaje type, y como la edad no es un campo de la base de datos, le definimos el campo edad de tipo entero. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Una vez definidas las variables, le vamos a decir que esa información la vamos a pasar dentro de nuestro programa en los campos. Para el caso del código del empleado, del EBNO lo vamos a meter en la variable código, en name lo vamos a meter en la variable nombre, hire date en la variable fecha contratación, y esa variable que hace un cálculo numérico restando los días y dividiéndolo entre 365 y truncándolo en el campo de edad. ¿Ok? ¿Qué va a suceder? Si por X o Y motivo los datos son traídos correctamente, vamos a mostrarlos utilizando el dbms output.putLine, donde vamos a mostrar, digamos, vamos a hacer esto sencillo, el toChar del código concatenado con un espacio, esto concatenado con el nombre. Miren que el nombre, como es un string, no hay necesidad de pasarlo a nada, ya es una cadena de caracteres. La fecha de contratación vamos a convertirla a toChar, esa fecha de contratación, y le vamos a indicar el formato en el que lo queremos ver, digamos en formato año, mes y día. O sea, este sí lo tenemos que convertir. Y por último la edad, que también es un campo numérico, tenemos que convertirlo a carácter. Que le decimos que este es el toChar de la edad. Aquí nos faltó involucrarle un espacio aquí, de forma de que de esa manera estamos viendo todos los datos. Puede suceder que al hacer la consulta vamos a verificar, en el caso de que no encuentre datos, when no data found, listo, entonces vamos a decir, vamos a hacer un dbms output.putLine, indicamos el empleado no existe. Ok. O puede suceder un error que sea diferente a no encontrar los datos, o sea, puede ser una división por cero o otro error de desconexión de pronto de la base de datos. Y entonces vamos a indicar que sucedió otro error. Después verificamos ese otro error que puede suceder. Vamos a ser más específicos y vamos a decirle que vamos a buscar un código en particular. Vamos a verificar dentro de la consulta que ya hicimos, digamos el código 1994, que es un código que ya existe. Mire que es un código numérico, y en ese caso pues nos iría a mostrar el dato que está allí. Vamos a ejecutar el programa. Él inicialmente debe hacer el proceso de
los números como lo teníamos definido, exactamente llega al final y verifica que el código 1994 es de Camilo RF. Esta fue la fecha en que se contrató y fue contratado hace 12 años a la fecha de hoy. O sea que él no lo muestra. Vamos a hacer algo, vamos a cambiar un código que no existe, digamos el 1995, ejecutémoslo y podemos verificar de que ya la información no es traída y nos indica que el empleado no existe, o sea que se fue por la cláusula de exception del dato que no lo encontró. De esta manera podemos combinar en un programa PL/SQL la consulta de información involucrado en un programa de tercera generación, ya que podemos consultar datos utilizando comandos de programación.